empezar a grabar. Y en régimen voluntario, estamos ayer viendo el régimen obligatorio, las figuras de hipótesis de aseguramiento. Ahora vamos a ver las hipótesis voluntarias brevemente, porque después vamos a retomar el tema cuando hablemos de invalidez y vida. Pero para estos efectos, vamos a tomar como el régimen voluntario aquellas personas que de manera personalísima van y se aseguran ellas mismas. También son sujetos obligados, pero pues tiene que haber la voluntad de la persona que quiere asegurarse para saber exactamente qué es lo que va a obtener del seguro social, ¿no? En ese sentido les dejé la tarea de las modalidades, de los módulos de aseguramiento. Era por eso. Dentro del artículo 13, fracción 1, 2, 3, bueno, la 2 ya no. 1, 3, 4, 5 y demás, encuentran hipótesis de aseguramiento donde tienen la posibilidad las personas que se dediquen o se encuadren a esto a cotizar al régimen obligatorio. Justo acabo de recibir una persona que tiene una duda similar a esta cuestión de modalidad de aseguramiento y es una duda muy común. La señora que vino a asesoría es de Tala y allá hay un ingenio. El ingenio, que es una empresa, por supuesto, de la industria azucarera, es Ingenio SADCB, punto, ¿no? Ingenio, nombre de la ciudad, para no ser el comercial. Pero una cosa es que trabajes para el ingenio y otra cosa es que le proveas al ingenio la materia prima. Y todos los ingenios usualmente trabajan con la Unión Nacional Cañera, que básicamente es el Consejo Nacional Cañero, que te inscribe al régimen obligatorio, pero en teoría tú eres ejidatario. Entiéndeme, no es lo mismo que trabajes en el proceso industrial del procesamiento del azúcar, de la caña de azúcar, al azúcar eh, de caña, que es diferente, a que produzcas la caña que en teoría van a procesar. Entonces, ella vino siendo viuda de un ejidatario, que cada zafra cada corte, para que no están con términos tan agro, cada corte de caña, una vez sembrada, te aguanta hasta 3 o 4 cortes, dependiendo del temporal y demás cosas, ¿no? Entonces, cada corte sacas, digamos, por hectárea, 1 tonelada por hectárea de caña de azúcar, y el ingenio te la compra. Y lo que sucede ahí es que no trabajas para el ingenio, eres un ejidatario, pequeño propietario o demás, y este ejemplo es muy concreto del artículo 13, fracción, me parece 3, ejidatarios, comuneros, bla, 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 de la ley del Seguro Social. Y ahí lo que hace el Consejo Nacional Cañero es utilizar uno de los módulos de aseguramiento y decirte, mientras tú produzcas caña de azúcar, mientras tú la siembres y la cortas, yo te voy a asegurar, ¿vale? Pero ya que hagamos el corte y te compre la tonelada a X precio y te la pague, te voy a descontar lo que el Consejo Nacional Cañero pagó de seguro social. ¿Sí me explico? Digamos que por la tonelada de caña consigues 100,000 pesos, ¿ok? Y al final te van a decir, bueno, aquí están tus 100,000 pesos menos tu seguro social. ¿Me explico? Porque uno de los módulos de aseguramiento en ese sentido fue para darte seguro social. Entonces te lo descuentan porque fue voluntario. ¿Me explico? Tú como ejidatario optaste por esa modalidad en lugar de ir al IMSS e inscribirte tú mismo, optaste porque un tercero te hiciera el trámite, pero no trabajas para nadie en realidad. Es un módulo de aseguramiento, ¿correcto? Entonces, el régimen voluntario tiene unas críticas que yo considero muy graves, porque al final a los que somos profesionistas, abogados, contadores, demás arquitectos, ingenieros, etcétera, digamos que para estas personas, pues nos limita un poco el ejercicio, ¿no? De esta situación. Entonces, bueno, nada nos protege en el ejercicio de nuestra protección, perdón, de nuestra vejez o en el ejercicio de nuestra profesión. Y por eso los módulos de aseguramiento para los profesionistas no nos protegen, por ejemplo, de riesgos de trabajo, porque el módulo de aseguramiento específicamente dedicado a los profesionistas no trae esa protección del régimen obligatorio. Entonces, tampoco trae cesantía en edad avanzada. ¿Por qué? Porque la cesantía y los riesgos de trabajo son inherentes al empleo. Entonces, si uno como profesionista se acerca de manera voluntaria al IMSS, a lo único que tiene derecho a acceder
por eso digo que es limitado a los profesionistas y demás, es a la pensión de vejez o a una pensión de invalidez, es decir, cuestiones que no tengan nada que ver con el trabajo. En el siguiente módulo vamos a hablar de riesgos de trabajo, que es una de las grandes ramas del seguro social en ese sentido, del régimen obligatorio, de las 5 que ya habíamos analizado, pero cada módulo de aseguramiento te da diferentes tipos de derechos, por así decirlo, ¿no? Y diferente, obviamente, también tipo pues de pago, porque no es lo mismo pagar el seguro social de los 5 regímenes bueno, sí, de los 5, de las 5 ramas del régimen obligatorio, no es lo mismo pagar completo como patrón a pagar como profesionista, donde en teoría pagas una parte de los seguros. ¿Vale? Entonces se complementa mucho la parte del régimen voluntario con lo que vea los módulos de aseguramiento. Cabe destacar que hace muy poco, relativamente poco, estoy hablando de un año, bueno, de 2019, se regularon las trabajadoras del hogar para que fueran captadas dentro del régimen obligatorio, porque antes de 2019 no estaban contempladas en el régimen obligatorio, estaban contempladas en el voluntario. Si ustedes ven una ley o si tienen una ley física antes de esta reforma de 2019, van a encontrar que antes era optativo, o sea, dependía básicamente de la trabajadora doméstica el asegurarse cuando realmente tenía una relación de trabajo, cuando le pagaban un salario, donde tenía horario y ciertamente sus riesgos propios inherentes a su profesión, que es el hogar de una persona, sea de entrada o por salida. Entonces terminó reformándose esta parte para quitar del régimen voluntario a quien debía de estar en el régimen obligatorio. Entonces, parte de la, insisto, de la problemática jurídica que está detrás del régimen voluntario es pues su misma optatividad. No debería de ser de esa manera, deberían de obligarnos. Yo, por ejemplo, yo cotizo al régimen obligatorio. Eduardo Ruiz cotiza el régimen obligatorio, pero como empleado de la Universidad de Guadalajara o como empleado de mi firma de abogados, por ejemplo, pero al final de cuentas, como profesionista, como abogado, realmente no lo tengo. Y he visto a muchas personas que se dedican durante muchos años a tener casos y asuntos y juicios y demás, y dedicarse a eso y ganar dinero de ello, pero nunca se preocupan por la seguridad social. Como no es obligatoria, entonces ahí tenemos el problema, ¿no? Por eso se inventan cuestiones de asistencialismo. Entonces, régimen voluntario. Hay otra situación que, insisto, voy a abordar más adelante. Lo que acabamos de ver se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Así se llama. Técnicamente, incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Y hay otra cosa que se llama continuación voluntaria al régimen obligatorio, que es la modalidad 40, que también me imagino que la buscaron aquellos que hicieron la tarea. Precisamente por ello es que estoy abordando esta situación. Tiene más sentido si vemos, si alguien me explicara de qué se trata en la continuación voluntaria al régimen obligatorio, diagonal, modalidad 40, hoy que dirían, ay, pues es para pagar más y poder planear su pensión o para poder pagar más sobre el salario base de cotización e incrementar, cuando menos para efectos de la ley del 73, el salario promedio con el cual una persona se va a pensionar al final de su vida laboral. Para eso sirve la continuación voluntaria en el régimen 73. ¿Vale? Después, cuando veamos cesantía en edad avanzada y vejez y demás, voy a abundar más en el tema, pero para eso sirven las modalidades y la continuación voluntaria. Uh, para estos efectos, también quiero que entiendan otra terminología que se llama conservación de derechos. Es importante porque al final, a partir de aquí, vamos a manejar esta terminología. Coboro, que es continuación voluntaria al régimen obligatorio, es una cosa, incorporación al régimen obligatorio es otra, y conservación de derechos, que es el término correcto, que es otro efecto, ¿vale? Entonces no quiero que se confundan las tres maneras de continuar o incorporarse de manera voluntaria al Seguro Social, porque tienen efectos distintos. Incluso pudiéramos manejar también otro cuarto régimen voluntario, que es el seguro de salud para la familia. Eh, si ustedes se acercan al Seguro Social sin ser empleados ni nada, derechohabientes,
o simplemente quieren los servicios de aseguramiento en caso de que ustedes se lleguen a enfermarse y quieren atenderse en el Seguro Social les cobra una cuota y pues prácticamente como cualquier aseguradora, te cubre si estás dentro de los plazos y las cuotas, ¿vale? Entonces, como cualquier aseguradora, el IMSS tiene esta opción de solo contratar el seguro de salud para la familia, porque ojo, la continuación voluntaria al régimen obligatorio no tiene un aseguramiento de salud, o sea, en contra de enfermedades, ¿vale? ¿Por qué? Porque es diferente la modalidad 38 a la modalidad 40, a la modalidad 10, ¿vale? A la modalidad en la que ustedes están, el seguro facultativo. Perdón, pero la modalidad 40 no te incluye las facultades perdón, las prestaciones en especie del seguro de invalidez y vida o de enfermedades y maternidad. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Sí, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me podría repetir cuál fue la última? Dijo que podía Ah, haber, poder haber una cuarta. seguro de salud para la familia, de manera voluntaria. Y el tiempo, el periodo de conservación de derechos, que también no lo concluí, el tiempo de conservación de derechos para efectos de conservación de pensiones del régimen 73, quiero hacer esa aclaración, es equivalente a la cuarta parte del tiempo total cotizado. Una persona que, digamos, esté dado de alta 10 años, del año 2000 al año 2010, y se dé de baja, va a conservar sus semanas de cotización una cuarta parte. Entonces, si se da de baja en 2010, va a conservar sus semanas hasta 2012 y 6 meses más, por así decirlo, ¿no? La conservación de derechos es básicamente la cuarta parte del tiempo total cotizado. ¿Por qué es relevante? Porque si estás dentro del periodo de conservación de derechos, puedes optar por la continuación voluntaria. Esa es una regla, ¿vale? Y si estás dentro del periodo de conservación de derechos y puedes optar por la continuación voluntaria, perfecto, podrás incrementar tu salario. Pero si tú, aparte de incrementar tu salario, requieres la atención médica, Luz, te van a vender otro seguro, que es otro módulo que se llama el seguro de salud para la familia. Y ese tienes que ir a contratarlo tú, que es el que incluye ciertas atenciones médicas, no las cuestiones pensionarias, sino lo médico. Una cosa es dinero y otra cosa es atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. ¿Te resolví tu duda? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? No, todo bien, maestro. Super groovy. Ok, entonces para aquellos que me mandaron la tarea, que fueron muy pocos, hay incluso unas gráficas, unas tablas donde te dicen de conformidad con qué módulo tienes tal o cual derecho, ¿vale? Pero bueno, continuamos entonces con los elementos de las contribuciones, de las aportaciones de seguridad social y les había preguntado, les había pedido que identificaran los fundamentos de la tasa o la tarifa y de la época y lugar de pago. ¿Alguien que desee participar? Primero el fundamento de ¿qué dije? Tasa o tarifa. ¿Nadie se anima? Miren, ayer vimos, o bueno, en clases anteriores, vimos salario base de cotización. Dentro de los elementos de las contribuciones tienen que tener en cuenta que sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época y lugar de pago son todas al mismo tiempo, pero siempre hay un fundamento legal. La tasa, para estos efectos, es un porcentaje de la base. La tarifa es una cuota fija porque la base es difícil de identificar o porque así se quiere, ¿vale? Pero la tasa con ese es un porcentaje de la base. ¿Cómo vas a pagar tu seguro social? ¿O cuánto vas a pagar? Vamos a suponer que yo tengo un salario diario de 1,000 pesos, como les había dicho, hay comisiones y demás. Entonces yo tengo un salario diario de 1,000 pesos
diarios, ¿no? 30,000 al mes. Con comisiones y como se integre son 1,000 pesos diarios. Entonces, las cuotas o las aportaciones de seguridad social se, digamos, componen de manera tripartita, pero dependiendo del seguro, o sea, los 5 regímenes las 5 ramas del régimen obligatorio, es donde cada uno de estos 3 personajes, patrón, obrero y Estado, va a aportar a cada seguro. Ejemplo, el trabajador, un empleado, no paga ni un solo peso del seguro de riesgos de trabajo. Lo vamos a ver en su momento. Pero quien asume todo ese riesgo es el patrón. Entonces, nunca le van a descontar ni un peso, ni un centavo al trabajador por concepto de riesgos de trabajo. ¿Me explico? Toda la carga es para los patrones. ¿Y cómo te vamos a cobrar el seguro de riesgos de trabajo? Bueno, si se ojea la ley del Seguro Social, van a ver que hay una sección donde te dice cómo se va a fijar el porcentaje de la base de que vas a pagar de tus trabajadores. Pues depende a qué te dedicas. Porque no es lo mismo que Eduardo Ruiz dé clases en su oficina a que esté en una siderúrgica fundiendo metal. ¿Me explico? No es el mismo riesgo. Y en consecuencia tampoco es la misma actividad económica y por supuesto que no puede ser el mismo pago que tiene un patrón como la Universidad de Guadalajara al pago que tiene un patrón como, pues, ¿qué les gusta? Pues alguna, no sé, mm, alguna siderúrgica, ¿no? Alguna actividad, digamos, peligrosa, ¿no? Desmantelamiento, qué sé yo, algo de la industria metálica. Entonces, eh, respecto de esta cuota específica, cuando nos dirigimos a la base, perdón, a la tarifa o a la tasa, siempre nos vamos a encontrar con que vamos a verlo por cada seguro. En teoría, jóvenes, no me pueden identificar rápidamente cada tasa o cada tarifa de cada seguro, porque cada seguro del régimen obligatorio tiene su propia tasa o su propia tarifa. Entonces tendríamos 5 fundamentos distintos con sus relativas excepciones, ¿no? Por lo tanto, no les voy a encargar de tarea que identifiquen esto como en otros semestres sí he hecho, pero lo que quiero que se lleven es que de las 5 ramas del régimen obligatorio se paga diferente por enfermedades, que por riesgos de trabajo, que por guarderías, que por invalidez y vida, ¿vale? Se paga cuotas distintas y se integra de manera diferente. Y de hecho, este año 2021, la cuota patronal, o sea, lo que le cuesta al patrón la seguridad social, aumentó. No aumentó la cuota obrera. Si ustedes se fijan en los últimos decretos de ley, si mal no recuerdo, empezó este año, ¿sí? Y va a ser un aumento progresivo de aquí al 2024. Se van prácticamente a duplicar la cuota obrera del seguro de cesantía en edad avanzada. O sea, los patrones van a pagar más, los trabajadores no, porque solo se aumentó la cuota patronal. Los patrones pues no tuvieron de otra, ¿vale? Los trabajadores que iban a decir, ni modo que estuvieran en desacuerdo, ¿vale? Entonces tiene que identificar la tasa conforme a cada uno de los seguros que componen el régimen obligatorio, que son 5 y ya habíamos dicho que es el régimen. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, maestro, todo bien. Misma situación y ahora sí identificable, época y lugar de pago, algún fundamento legal, algún alumno destacado que quiera participar de aquí para el mundo, o no saben ni siquiera de lo que les estoy hablando cuando me refiero al fundamento legal de la época y lugar de pago de la aportación o contribución denominada aportación de seguridad social. Voy a definirlo mientras alguien lo busca porque pues creo que se explica por sí mismo a lo que se refiere este elemento, ¿no? Tenemos sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y pues ya lo determinamos, pero época y lugar de pago, ¿a qué creen que se refiere?
época, o sea, cuándo se paga, lugar de pago, dónde se paga. Entonces, ¿qué se paga los días primero en los Oxxos? Profe, a No mí me entiendo. suena como a que de tus impuestos te quitan para ese pago. No sé si estoy en lo correcto, pero Pero así por me suena a supuesto mí. que sí te lo retienen, naturalmente que sí. A eso que tú estás diciendo se le llama em, retención y lo que yo me estoy refiriendo es el entero. Es decir, digamos que tú eres mi empleado y básicamente yo te retengo tu cuota de los seguros correspondientes, ¿vale? No vas a ir tú a pagarlo porque yo ya te lo retuve. Yo como patrón voy a ir a pagarlo. A eso me refiero con época y lugar de pago. Por supuesto que tú pagas, pero tú ni te das cuenta porque toda la responsabilidad fiscal es del patrón. ¿Sí me explico? Entonces, para efectos patronales, para efectos de cumplir con esta obligación de inscribir a mis trabajadores, insisto, ¿cuándo pago y dónde pago? Y pueden decirme, ve en el banco, perdón por la imitación, pero pues le estoy hablando a las pantallas, ¿no? Entonces, pues sí, pagas en el banco y puedes pagar en el Oxxo y puedes pagar con oro o no sé, pero al final de cuentas, o sea, ¿cuándo? Digo, puedes pagar, no sé si en efectivo, etcétera, ¿no? Pero hay un fundamento legal para eso y está en la ley del Seguro Social. Pues bueno, yo tengo entendido que es cada año, ¿no? Que te quitan un cierto porcentaje. Sacrosantísima Trinidad y Tobago. ¿Cómo crees que el aseguramiento de los trabajadores va a ser anual, morra? Pues, profe, es que, bueno, ya había escuchado algo así, pero no estoy como muy bien informada de ese tema. Olvídate de eso porque estás muy mal informada, mujer. Ahora, si alguien, sí, Verónica, Pues viene siendo quincenal, ¿no, profe? Tampoco. están adivinando en lugar de ver la ley del Seguro Social. Les voy a dar un tip, está entre el 30 y si está más allá del 40 y zafo, 41, 40, ya se pasaron. Mensual. ¿Me estás preguntando o estás participando? No, ¿O afirmando. estás adivinando? Mensual. Porque hay varias opciones. No, estoy acá en la ley, entonces estoy buscando el Aparte, aquí fundamento. se está grabando para From Guadalajara University to the World. My best attorney students, lawyer students, are just seeking for the legal reference in order to advance from the class. I'm sorry to the waiting, but no one is finding the correct application of the law. Disculpen ustedes. Más, hasta le voy a pausar aquí. Muchas gracias. Entonces continuamos. Se van a quedar con la incógnita de quién fue el que tuvo esa brillante idea de buscar el fundamento de esa manera, ¿no? Porque tampoco es tan difícil, o sea, está en español, pero es importante hacer mención y recordar que la época y el lugar de pago, por ejemplo, como decía la compañera en una participación, puede ser anual dependiendo de la contribución. ¿Qué contribución se paga de manera anual? Pues el impuesto sobre la renta. ¿Vale? Ahí sí, no es como que escuchas que se paga el seguro social anualmente, ¿no? Porque al final, de manera jurídica, ya habíamos quedado cada cuándo se tiene que hacer esta retención. Y por último, para darle cohesión a todos estos 5 elementos, vamos a volverlos a repetir. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, época y lugar de pago, y me falta uno, que también vamos a ver en esta ocasión, que son las sanciones. Y las sanciones es algo de lo que me va a permitir, voy a poner en el chat lo que me voy a referir con sanciones, para que no se me olvide, a ver si alcanzamos a abarcarlo. Aquí está. Pero las sanciones, creo yo que es uno de los elementos de las contribuciones y estoy dispuesto a debatirlo, porque los 5 primeros sin la sanción
es algo que convierte en optativo a las contribuciones. Y las contribuciones, si tienen algo, no es que sean optativas, es que son obligatorias. Recordemos que el principio de obligatoriedad del artículo 31, fracción cuarta, no te permite, si caes en la hipótesis, ni el Estado te va a condonar impuestos, no se puede, constitucionalmente no se puede. No se debería. Lo que puedes condonar son las sanciones. De aquí, ojo, si tú, vamos a poner sujeto, objeto, base, tarifa, en lugar de pago, etcétera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si eres un patrón que tiene 10 trabajadores, ¿vale? Tienes 10 relaciones de trabajo. Cada trabajador te gana 200 pesos diarios. Ah, pero resulta que no das de alta a 5, ¿vale? Entonces, solo inscribes a 5 y te quedan 5. Entonces, tu empresa realmente omitió fiscalmente a 5 trabajadores. ¿Me doy a entender? Y Sí. cada trabajador ganaba un aproximado de un salario base de cotización de 200 pesos y ya vamos a determinar la antigüedad y demás. O sea, ¿cuánto se le debe al Seguro Social? Juntando sujeto, objeto, base, tasa y tarifa y época y lugar de pago, podemos obtener la primera sanción que va implícita en la omisión de pago, que se llama concepto fiscal omitido. Es lo que debiste haber pagado y no pagaste. Son esos 5 trabajadores que no afiliaste al régimen obligatorio. ¿Me doy a entender? Una cosa es cuánto, digamos que los 5 trabajadores, cada uno tuviera 2 años de antigüedad, ganando 200 pesos diarios también. Entonces, de cuotas obrero patronales, debes inscripción de 5 trabajadores por 2 años. ¿Vale? De eso no te vas a escapar. A eso le llamamos concepto fiscal omitido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No es tal cual una sanción, porque al final de cuentas, la aplicación de los primeros 5 elementos de las contribuciones es lo que te da, pues, el concepto fiscal. Un concepto fiscal que si no pagas a la malagueña, pues literalmente lo debes. O sea, entiéndase, un empleador en México, un patrón en México, por tener una relación de trabajo ya le debe al IMSS. ¿Me explico? Por eso son contribuciones, no es optativo, no es, ay, es que no puedo. Si no puedes asegurar a los trabajadores, entonces no seas patrón, mi rey. O mi reina también se vale, ¿no? Ser empleadora, patrona, jefasa. Entonces, al final, las obligaciones básicamente es lo que te hace ser un patrón. Y si no puedes afiliar a tus trabajadores, estás dentro de la informalidad, que ya habíamos hablado respecto de ese alcance. Entonces, el concepto fiscal omitido es lo que debiste haberle pagado al IMSS, debiste haberle pagado al Fisco Federal, técnicamente, por el mero hecho de ser patrón. Si lo quieren ver así, es un impuesto para los trabajadores. ¿Vale? Es un impuesto que cubre la seguridad social, pero ese impuesto es relativo de una relación de trabajo nada más, porque es más fácil de identificarlo, ¿no? Y al final, en su mayoría, estas obligaciones fiscales son de carácter voluntario, bueno, no voluntario tal cual, pero pues son autodeclaraciones. Uno en teoría, a pesar de que el SAT y el IMSS tienen convenios de colaboración y ya saben muchas cosas, uno en teoría es el que llena los datos. Uno en teoría es, como lo leyó el compañero Eric, quien determina, entera, retiene, hace todo el tema, ¿no? Incluyo Infonavit, muchachos. Si tú debes un crédito de vivienda, el patrón retiene, entera y él paga al final de cuentas. ¿Sí me explico? Por eso es que son tan piquis o son tan especialitos los patrones al momento de la inscripción de un trabajador y etcétera. Entonces, el concepto fiscal omitido de esos trabajadores que por la informalidad de un patrón no tienen prestaciones, se le va a llamar el concepto fiscal omitido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es lo que debes, es lo que ya debes por el simple hecho de ser patrón. No hay otra retórica. ¿Vale? De hecho, si tú en la Ley Federal del Trabajo buscas, o cualquiera de ustedes busca el artículo 5º, fracción, me parece 14 y 15, de, obviamente, la Ley Federal del Trabajo de 2020, 21, 19, de estas actuales, van a encontrar que
aquel patrón que deliberadamente simule actos jurídicos para ocultar una relación de trabajo, está cometiendo prácticamente un delito. Después de eso vamos a hablar de las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo una prestación de servicios profesionales que un trabajo remunerado. Entonces, patrón, y aquí hay una distinción importante, patrón es patrón, no hay patroncito ni patronzote. Tanto la abarrotera de la esquina como el Walmart tienen trabajadores. Y en teoría, técnicamente, es la misma ley para todos. No habla de macropatrones o micropatrones, habla de patrones a secas. Una de las problemáticas a diferenciar, pero al final eso instruye mucho, tienen que cumplir. Entonces, en muchas ocasiones, el concepto fiscal omitido es lo que menos te puede pasar. Con todo esto detrás, vamos a hablar de capitales constitutivos, porque creo que es muy ejemplificativo. El concepto fiscal omitido, cuando ya lo integra la autoridad, cuando ya te identificó, ya te cachó, ya te pescó, ¿sí? Lo va a transformar en algo que se llama crédito fiscal. Va a agarrar todo tu desmadre y va a decir, me debes 1,000,000 de pesos, ¿cómo ves? Y ese es el crédito fiscal, ¿vale? Lo mejor que te puede pasar en caso de incumplimiento es que te finquen solo un crédito fiscal por el concepto fiscal omitido. Hasta ahí creo que queda claro. O sea, para aquellos que me están siguiendo, que te cobren los 5 trabajadores por 2 años por 200 pesos. ¿Vale? Que te cobren una multita y así. Eso sería lo mejor que te puede pasar. Porque le podemos añadir un elemento dramático. ¿Qué pasa si uno de esos 5 trabajadores no asegurados de los 10 se accidenta? ¿Qué creen que pase? Ay, güey, yo no pedí ayuda, perdónenme que hice esa situación. Bueno, ¿qué pasa si se accidenta el trabajador? ¿Qué pasa si un trabajador no asegurado se accidenta? Lo que ocurre está previsto en la ley y te dicen, bueno, el patrón que no asegure al trabajador será responsable de daños y perjuicios en contra del patrón, del trabajador, perdón, y repararle los daños al Seguro Social. Entonces, el Seguro Social de manera muy categórica dice, cuando un patrón no inscribe a los trabajadores y hay algo que detone los servicios en dinero o en especie o las dos, a ese crédito fiscal, o sea, aparte de lo que me debes, le vamos a sumar el capital constitutivo. Y alguien aquí, por favor, léame, no sé si es el 76 o 79 de la Ley del Seguro Social, y si puede transmitir su pantalla, mejor. Es el artículo 77, profesor. Ah, mira, casi le atino. Lo que menciona de la ley del Seguro Social es, Pero el transmítelo, patrón, joven ilustre. sucede que Shared lo tengo en el screen, celular, you know, my brother. pues lo que puedo hacer es cambiar la No, camarita ya, porque lo ya, tengo en mi no laptop. importa. Si alguien lo transmite, léelo mejor. Ok, gracias, profesor. Artículo 77. El patrón que, estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo, no lo hiciera, deberá enterar al instituto, en caso de que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de las prestaciones en dinero y en especie, en conformidad con lo dispuesto en la presente ley, sin perjuicio de que el instituto otorgue desde luego las prestaciones que haya lugar. La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales constitutivos, en este caso a la suma necesaria para completar las prestaciones correspondientes señaladas en la ley. Esta regla se aplicará tratándose de recaídas por riesgo de trabajo con el mismo patrón con el que ocurrió el riesgo o con otro distinto. Correcto. ¿Puedes irle bajando un poco a la pantalla? Bueno, quien quiera que esté ahí. El 79, el artículo 79 de la Ley del Seguro Social, tiene todo lo que integra un capital constitutivo que es aparte del concepto fiscal omitido. Fíjense cómo el problema es que se va haciendo una bola de nieve porque va cayendo del Everest y va haciendo su desmadre cuando llegue a la villa, ¿no? Al final los capitales constitutivos incluyen la hospitalización y ya habíamos quedado que el Seguro Social tiene precios determinados para cada cosa.
Entonces, si un trabajador no asegurado llega a terapia intensiva y se queda en terapia intensiva 3 días y los 3 días de terapia intensiva cuestan 30,000 pesos, aparte del tiempo que debió de haber estado inscrito, el capital constitutivo te puede salir muy caro, muy. Porque aparte de todo eso, fíjense cómo en la fracción 12 habla del 5% de importe de gastos que integren la administración, por conceptos de gastos de administración, por aquello de que, pues por la molestia, ¿no? ¿Qué pasa? Y se suman, digamos, los 300,000 pesos del capital constitutivo a los 100,000 pesos del concepto fiscal omitido y ambos créditos fiscales pueden cerrar una empresa. ¿Sí me explico? Esto les da una moraleja. Listo, pueden dejar de compartir pantalla. Esto les da una moraleja muy interesante. Asegurar a un trabajador cuesta aproximadamente 800 pesos mensuales a mayo de 2021, ¿vale? Al mes. Más seguro social, digo, más Infonavit, cada bimestre, digamos tú, 1,500 pesos. Pesos. Contra cualquier capital constitutivo o crédito fiscal que el Seguro Social te pueda llegar a fincar, me parece que es una pésima decisión de negocios, una pésima decisión empresarial no asegurar a tus trabajadores. Porque lo que estás arriesgando es el patrimonio de tu empresa y es arriesgando a los trabajadores porque al final de cuentas, dentro del capital constitutivo se incluyen las posibles pensiones que pueda llegar a recibir esta persona. Entonces, si es tu primer día de trabajo y te lesionas y quedas cuadrapléjico, pero vas a vivir, o sea, imagínate, ¿dónde encuentran a un cuadrapléjico? Pues donde lo hayan dejado. Entonces, vas a vivir mucho tiempo respecto de lo que viene a ser, o tu salud puede empeorar y te tienes que calcular toda esa pensión. Entonces, toda esa situación se la van a cobrar al patrón. Y todo esto se pudo haber evitado con el pago de un seguro. Entonces, el me va a salir o me sale caro, realmente no es una excusa, ¿vale? Las sanciones están claras en ese sentido. Y bueno, ya no alcanzamos a ver accesorios fiscales, que serían otras de las situaciones, pero a ver si mañana podemos dedicarnos a infracciones y delitos. Y les voy a dejar de una vez una tarea para que me manden, que es ejemplificar 5 figuras delictivas y 5 infracciones. Mañana al azar voy a preguntar un ejemplo, pero ejemplo real, como yo lo estoy diciendo, ¿no? 5 trabajadores, o pueden ponerle empresa Patito S.A., tenía 10 trabajadores, y uno se murió, lo que ustedes quieran y gusten, ¿no? Pero hay 14 figuras delictivas en la ley del Seguro Social y me parece que hay como 40 infracciones que ameritan una multa que va desde un 40% del concepto fiscal omitido hasta un 100%. O sea, si tu concepto fiscal omitido son 100,000 pesos, la multita porque te hayan cachado al menos es del 40% del concepto fiscal omitido, más el capital constitutivo correspondiente, más actualizaciones, recargos, bla, 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 gastos de cobre de ejecución, por supuesto. Entonces, invariablemente te sale mucho más barato asegurar a una persona que sufrir las consecuencias legales de no hacerlo. Sí, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. ¿Puede repetir qué es de tarea? Está en el programa, carnal. Y además está grabado, lo voy a subir mañana. ¿Sabes? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Maravilloso. Nos vemos mañana, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches. Profe, ¿Sí? ¿me puedo quedar con usted para comentarle algo al final de la clase, por favor? Sí, no te preocupes. Sí, adelante. A ver, es muy buena. Idea para Rico.
Creo que estamos en una sala privada. A tus órdenes. Sí. Ah,